Hola chicos y chicas, si no quieres que te rechacen tu visa de visitante o turista para Canadá y obtenerla en el primer intento, entonces miren este video hasta el final. Muchos de mis seguidores que están en países de América Latina que no tienen el beneficio del ETA me piden seguidamente información sobre cómo hacer para obtener la visa de turista o visitante en un solo intento y no ser rechazados. El video de hoy es muy interesante y especial. Compartiré mucha información sobre las razones por las que se rechazan las visas de visitante y qué pueden hacer para evitar todos esos rechazos. Por favor, considera suscribirte a mi canal, ya que siempre comparto las noticias más recientes sobre inmigración canadiense aquí, sin olvidar dejarme un poderoso like y compartir el video con todos tus amigos. Comencemos con las razones de rechazo de la visa de visitante para Canadá. Es bastante común que alguien solicite una visa de visitante o turista y sea rechazado. Discutamos cuáles son las razones comunes para el rechazo y cómo evitarlo sobre todo. De igual manera veremos cómo obtener una visa de visitante en el primer intento, chicos y chicas. Muchos de mis seguidores me han hecho esta pregunta y creo que es hora de responderla. ¿Cuáles son las razones que pueden llevar al rechazo de tu visa de visitante a Canadá? Antes de discutir de las razones de rechazo, recuerda siempre que en el caso de la visa de visitante para Canadá, no es necesario presentarse en persona ante el oficial de visas. En su lugar, presentamos una solicitud a través del portal en línea. Es fundamental enviar la información correcta en tu expediente, ya que el oficial de visas tomará la decisión basada en la información proporcionada en tu solicitud. Aquí es donde la mayoría de personas cometen errores, ya que el oficial de visas tiene acceso limitado a la información proporcionada en la solicitud. Por lo tanto, si no proporcionas las informaciones correctas, existe una alta probabilidad de que tu expediente sea rechazado. Sin perder más tiempo, veamos cuáles son las razones más comunes para el rechazo de la visa de visitante para Canadá. Es importante destacar que puede haber varias razones para el rechazo, pero en este video nos enfocaremos en la razón más común: el arraigo. La primera razón, que es bastante común y que a menudo es solicitada por el oficial de visas para justificar el rechazo, es la falta de vínculos familiares sólidos con el país de origen del solicitante de la visa de visitante. Esto significa que sin importar el país al que pertenezcas, por ejemplo, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera, si tus vínculos con tu país de origen son débiles y las conexiones con tu lugar de origen no son sólidas, es muy probable que se te deniegue la visa de turista. Obtendrás razones de rechazo similares a la siguiente: no estoy convencido de que abandonarás Canadá al final de tu estadía como residente temporal, como se establece en el parágrafo 179b del IRPR, basado en tu país de residencia. Aquí en este punto, tu país de residencia cobra grandísima importancia. Si recibes una razón de rechazo similar o estás considerando presentar una nueva solicitud, es crucial entender cómo abordar estas razones de rechazo. Pueden existir diversas razones por tus débiles vínculos con tu país de origen. Una de ellas es la carencia de una oferta de trabajo sólida. En este caso, el oficial de visas podría interpretar que el solicitante no tiene una posición laboral estable en su país de origen, aumentando la preocupación de una posible prolongación de su estancia en Canadá más allá de la expiración de su visa. La segunda razón que puede contribuir a vínculos débiles con tu país de origen es la falta de cónyuge, hijos, padres o abuelos, lo cual también puede debilitar los lazos. Por otro lado, si eres dueño de un negocio bien establecido y operativo, el oficial de visas podría inferir que regresarás para atender tus responsabilidades empresariales después de tu visita a Canadá. La ausencia de propiedades o activos registrados a tu nombre podría llevar al oficial de visas a pensar que existe la posibilidad de que permanezcas en Canadá más allá de la expiración de tu visa de visitante. Es importante recordar que si posees propiedades o activos, debes detallar esa información en tu solicitud. Si omites estos detalles, tus lazos con tu país se verán muy debilitados. Si el oficial de visas tiene dudas acerca de tus vínculos con tu país de origen, existe una alta probabilidad de que tu visa sea denegada. Esta es una de las razones más comunes y significativas que influyen en la aceptación o el rechazo.
Por lo tanto, siempre procura proporcionar todos estos detalles relevantes cuando solicites una visa de visitante para Canadá. Pasemos ahora a la segunda razón: fuertes vínculos familiares en Canadá. Los vínculos familiares en Canadá representan precisamente lo contrario a la primera razón que acabamos de discutir. Esto implica que muchos miembros de tu familia residen en Canadá, lo cual evidencia tus sólidos lazos con el país y, en contraposición, vínculos más débiles con tu país de origen. En consecuencia, tu conexión con tu país de origen se debilita mientras que tus lazos con Canadá se fortalecen. Si todos tus hermanos y hermanas, tus padres o tus hijos se encuentran en Canadá, o incluso si tienes familia extendida en el país como primos, esto demuestra que posees fuertes vínculos en Canadá. Por lo tanto, es muy probable que el oficial de visas rechace tu solicitud y te dé una razón similar a la siguiente: no estoy convencido de que abandonarás Canadá al final de tu estadía como residente temporal, como se establece en el parágrafo 179b del IRPR, basado en tus vínculos familiares en Canadá. Observa aquí que esta línea hace referencia a tus vínculos familiares en Canadá, lo que sugiere que el oficial de visas perciba que esta persona tiene vínculos muy sólidos con Canadá, ya que toda su familia reside allí. ¿Por qué querría regresar a su país de origen? Esta situación también podría resultar en el rechazo de tu solicitud de visa de visitante para Canadá. Ahora pasemos al tercer punto, que es crucial: historial de viajes. Imaginémonos un escenario aquí. Escenario 1, en el cual el solicitante nunca ha viajado fuera de su país de origen. El oficial de visas podría pensar que nunca ha viajado en toda su vida. ¿Por qué querría viajar ahora? Esto también podría resultar en un rechazo nuevamente, por lo que recibirías una razón similar al siguiente párrafo. La última línea cambiará en este punto, lo que llevará a una razón similar de que no estoy convencido de que abandonarás Canadá al final de tu estancia. Y la última línea aquí variará según tu historial de viajes. Ahora veamos el segundo escenario. Si alguien ha viajado como turista a diferentes países, el oficial de visas podría pensar que, dado que ha viajado a diversas naciones como turista, es probable que regrese a su país de origen después de su estadía como turista en Canadá. Por lo tanto, existen mayores probabilidades de que se apruebe su solicitud de visa de visitante para Canadá y puedas visitar el país sin ningún problema. Pasemos a la siguiente razón: el propósito de viaje. Esto se refiere a la razón por la cual deseas visitar Canadá. Consideremos un escenario aquí. Escenario 1, en el que planeas viajar a Canadá sin un motivo particular. En esta situación hay altas probabilidades de rechazo y el oficial de visas proporcionará una razón como: no estoy convencido de que abandonarás Canadá según el propósito de tu viaje. La última línea cambiará aquí, mientras que el resto se mantendrá igual. Ahora consideremos un segundo escenario. Si estás viniendo a Canadá para visitar a tu familia o amigos, es decir, si tu viaje tiene un propósito especial como una boda, aniversario de boda, inauguración de una casa, cuidado de alguien embarazada o enferma, u otras razones de atención en el hogar para ayudar a alguien. Otras circunstancias podrían incluir una ceremonia de compromiso, un viaje de negocios, o si deseas visitar el país como turista. En tales casos es fundamental proporcionar toda esta información detallada. Por ejemplo, si se trata de una celebración de cumpleaños, adjunta una carta de invitación. Si se trata de una boda, proporcionan la tarjeta de invitación igualmente. Al proporcionar todos estos detalles, aumenta significativamente las probabilidades de que tu solicitud de visa de visitante sea aprobada. En resumen, es necesario detallar por qué deseas visitar a Canadá, es decir, el propósito de tu viaje al país. Si no lo proporcionas, existe una alta probabilidad de que tu visa sea rechazada. Chicos y chicas, si esta información les parece realmente interesante, por favor considera suscribirte a mi canal, porque toda la información proporcionada aquí es completamente gratis y también respondo a todas las preguntas en la sección de comentarios. También puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram, así que no olvides seguirme también allí. Bueno, pasemos al quinto punto: estado financiero. Este punto es crucial y a menudo se fundamenta un rechazo por esta razón. Si no presentas los documentos financieros necesarios, el oficial de visas podría rechazar tu solicitud. Obtendrás una razón similar que dirá: no estoy convencido de que abandonarás Canadá al final de tu estadía.
y la última línea cambiará aquí según tus activos personales y tu situación financiera. Esto es porque necesitas demostrar de que posees solidez financiera y suficientes fondos para costear tu viaje a Canadá. Para evidenciar que cuentas con el dinero necesario para financiar tu viaje, debes proporcionar los siguientes documentos. En primer lugar, presenta declaraciones de impuestos de los últimos 2 o 3 años, las cuales muestran tus ingresos y los impuestos pagados en el pasado. En segundo lugar, muestra los estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses que indiquen la procedencia de estos fondos. Ojo a lo siguiente, préstenle mucha atención. No deposites una suma de dinero de una sola vez solo para mostrarla al oficial de visas, ya que los oficiales de visas son personas muy perspicaces. Evita a toda costa proporcionar información falsa. En caso de que decidas proporcionar información engañosa, asegúrate de cubrir todos los detalles. El siguiente punto es presentar tus recibos de pago si los tienes. Si posees otros ingresos como propiedades, fondos mutuos, etcétera, que tengan un valor en el mercado, puedes utilizarlos como pruebas de tus fondos. Si estás jubilado, muestra comprobantes de la pensión y un certificado de la jubilación que indique los detalles de tu pensión. En resumen, necesitas demostrar que cuentas con suficientes recursos para cubrir el costo de tu boleto y tu viaje a Canadá, ya sea que tengas la intención de explorar el país como turista o de trabajar allí. Asegúrate de tener los recursos necesarios y proporcionar las pruebas de ello. Pasemos al siguiente punto: estado laboral. En la sección anterior discutimos la importancia de tener suficiente dinero para financiar tu viaje a Canadá, así como la necesidad de explicar el origen de estos fondos. También es esencial proporcionar información acerca de tus fuentes de ingreso estable. Para ello, ofrece detalles sobre tu empleo o trabajo constante. Indica cuánto tiempo llevas desempeñando dicho empleo. Además, obtén un certificado de permiso de ausencia o certificado de no objeción para adjuntar a tu solicitud. Esto fortalecerá aún más tu solicitud, ya que el oficial de visas verá que estás tomando un tiempo libre de tu trabajo constante y que una vez concluyas ese viaje a Canadá, planeas regresar a tu país de origen. Atención a esto, chicos y chicas, es muy importante abordar tu solicitud desde la perspectiva de un oficial de visas. Si eres trabajador autónomo y tienes un negocio, proporciona los documentos pertinentes junto con tu solicitud. Si posees tierras agrícolas y te dedicas a la agricultura, también ofrece documentos relevantes junto con tu solicitud. Sin embargo, si estás desempleado o no estás trabajando, existe una alta probabilidad de que tu solicitud sea rechazada y el oficial de visas te proporcionará una razón similar como: no estoy convencido de que abandonarás Canadá al final de tu estadía. Y la última línea variará en función de tu situación laboral actual. El séptimo punto es la duración propuesta de la estadía. En una visa de visitante se permite permanecer en Canadá un máximo de 6 meses. En ocasiones las personas indican en la solicitud que planean quedarse en el periodo completo de 6 meses, que es el máximo permitido en una visa de visitante. Esto puede generar sospechas entre los oficiales de visas, lo que también podría llevar al rechazo. Por ejemplo, si tu razón para visitar a Canadá es asistir a una ceremonia de matrimonio, un cumpleaños o un viaje de negocios, sabes que estas actividades no durarán 6 meses. Por lo tanto, deberías indicar una duración de estadía que se ajuste a tus motivos de visita. Si planeas asistir a una ceremonia de matrimonio, proporciona una duración de estadía de no más de 2 meses. Siempre que desees visitar Canadá por un motivo específico, ofrece una duración de estadía propuesta relevante para aumentar las probabilidades de tu aprobación. Es extremadamente importante que durante la solicitud toda la información proporcionada sea congruente. Pasemos al siguiente punto: documentación del anfitrión. El anfitrión es la persona que invita al solicitante a Canadá, por lo que también debe proporcionar documentos y detalles sobre el anfitrión. Si el anfitrión no presenta suficiente documentación, el oficial de visas podría también negar su solicitud a causa de eso. El documento más crucial que el anfitrión necesita proporcionar es, en primer lugar, la carta de invitación. Una carta de invitación deficiente puede llevar también al rechazo. De hecho,
Esta es una de las razones principales por las que muchas solicitudes son rechazadas, debido a que las cartas de invitación son insuficientes. Si tienes una carta de invitación redactada de manera adecuada, tendrás mayores probabilidades de aprobación. El anfitrión debe suministrar los siguientes documentos de igual manera: pruebas de fondos como la notificación de evaluación o extractos bancarios, entre otros. El anfitrión también debe proporcionar su estado de inmigración, como su categoría en Canadá, como residente permanente, ciudadanía, permiso de trabajo o estudios. Cualquiera que sea su estatus en Canadá debe presentar esa información igualmente. El noveno punto es la edad y estado civil del solicitante. Supongamos que la edad de una persona es menor de 25 años y está dentro del rango de 18 a 25 años. Además, está soltero y tiene parientes en Canadá. Y si deseas agravar la situación, estás desempleado y no estudias a tiempo completo. Basándonos en estos detalles, el oficial de visas podría denegar tu solicitud porque podría considerar que eres joven, podrías trabajar en Canadá y existe la posibilidad de que puedas encontrar a alguien para casarte, lo que podría llevarte a permanecer en Canadá de manera permanente. En esta situación es poco probable que obtengas una visa de visitante para Canadá. Otro punto es la falsedad de información. Evita cometer el error de no proporcionar toda la información y documentos requeridos siguiendo las instrucciones. A veces ocultar cierta información o detalles pueden llevarte a un rechazo. Por ejemplo, supongamos que en el pasado solicitaste una visa de visitante para Estados Unidos o Canadá y te la negaron. Ahora, después de unos años, deseas solicitar una visa de visitante para Canadá. Al completar los formularios, mencionas que tu visa de visitante para Estados Unidos o Canadá nunca fue rechazada. Debes saber que Estados Unidos y Canadá comparten información de migración. Si haces esto, recuerda que el oficial de visas descubrirá que has ocultado información. Este es un claro de falsedad de información y, sin duda, tu solicitud de visa de visitante para Canadá será rechazada por segunda vez. El segundo punto en cuanto a la falsedad de información es si has presentado documentos que no parecen auténticos. Esto significa que has proporcionado documentos incorrectos o información falsa a los oficiales. Por ejemplo, una carta de trabajo falsa o experiencias falsas. Si el oficial de visas identifica tales elementos, podrías enfrentar una prohibición de 5 años y una sustancial multa. Además, es posible que también te nieguen la entrada a Canadá en el futuro. Chicos y chicas, estos fueron los 10 motivos más comunes de rechazo que hemos discutido a lo largo de este video. Sin embargo, les presentaré aquí otras razones de rechazo. Para finalizar, también quiero hablar sobre otras razones que pueden llevar al rechazo de tu solicitud. En primer lugar, si tienes un historial de haber excedido el tiempo de estadía permitido aquí en Canadá. En segundo lugar, si tienes un estatus ilegal en tu país de residencia. La tercera razón es no cumplir con los estándares de salud establecidos por el gobierno canadiense. La cuarta razón es el llenado incorrecto de los formularios. Si hay una información incorrecta o faltante, esto también podría resultar en el rechazo de tu solicitud. Además, si has cometido alguna violación de los derechos humanos, también es posible de que tu solicitud sea rechazada. Chicos y chicas, estas fueron las razones más comunes que un oficial de visas puede dar para el rechazo. Quiero reiterar que puede haber muchas razones para el rechazo, pero hemos discutido las más comunes. Siguiendo estos consejos, existe una alta probabilidad de que puedas obtener una visa de visitante en tu primer intento. Ahora, esta información les volará la cabeza. Escuchen bien esto. A modo personal y por experiencia, me he entrevistado con muchas personas que han llegado a Canadá como turistas y me han mencionado que ni siquiera han completado la mitad de los requisitos para la solicitud de la visa de turista o visitante para Canadá cuando ya les han autorizado la visa y han llegado a Canadá sin problemas. Es tarea de cada uno sacar sus propias conclusiones y tomar decisiones informadas. Chicos y chicas, espero que hayan encontrado este video muy útil. Siempre trato de brindar información que pueda ayudarte a aprender y a ser independiente. Si te gustó este video, por favor considera suscribirte a mi canal y apoyarme con un poderoso like. Aquí su servidor William Romero se despide con muchas bendiciones para todos ustedes y deseándoles la realización de todos sus sueños. ¡Vamos pa'lante! ¡Chao! ¡Cachao!